Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo a qué hora nos estén sintonizando en este programa de Crisol a Opinión, una producción en la que ambas casas editoriales se presentan para producir conjuntamente un programa de opinión dirigido a la audiencia que es de Internet. Mi nombre es Diego de Alba Casillas y está conmigo Enrique Pimentel, colaborador y director adjunto de la revista Crisol, y con el cual la idea de estos diálogos es platicar sobre cuestiones diferentes de la sociedad que acontecen en estos tiempos. Sin más preámbulos, mi estimado Enrique, ¿cómo estás? Bueno, Diego, pues muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a la hora en que el respetable sintonice este programa. Eh, en primer lugar, quiero destacar que la revista, en la cual en este momento nos toca participar a ti y a mí en el comité editorial, acaba de cumplir 30 años de existencia, y estamos aquí porque Don Gus, quien era el director editorial, el creador de este espacio editorial para juntar a un grupo de amigos en torno al arte, a la literatura, a la cultura, nos ha dejado repentinamente y hoy nos ha tocado, por esta coincidencia del destino, darle seguimiento a una línea editorial que probablemente es un espacio cultural importante que surge en el centro de la República y que se va formando, y que ahora tenemos un grupo de colaboradores a lo largo y ancho de la República Mexicana, y también, por qué no decirlo, colaboradores en muchas partes del mundo que nos leen en muchos lugares, sobre todo la sección de literatura, la sección de cine, y bueno, pues un gusto estar por aquí inaugurando este espacio editorial que conjuntamente vamos a tratar de llevar a cabo a opinión con Crisol hoy. Muy buena tarde, buenos días, buenas noches, y estamos aquí pues contentos de poder compartir este espacio. Muy bien, Enrique. Y en estos tiempos digitales, en los cuales también las reuniones ahora son vía internet y tomamos café o platicamos con amigos, familiares, vía, valga la redundancia, internet, tú que estás muy cercano al tema de la educación en las universidades, el uso del internet que nos ha orillado esta pandemia, una vez que desaparezca, ¿realmente regresaremos a clases normales en presenciales o esta tecnología para las universidades se va a tener que quedar? Yo creo yo creo que la pandemia vino a establecer un criterio de oportunidad para darnos cuenta que podemos utilizar herramientas digitales que nos pueden facilitar nuestro día a día. Por ejemplo, en el establecer reuniones de trabajo, tú imagínate nada más, Aguascalientes es un estado muy pequeño que tú le puedes dar la vuelta en una mañana a todo el estado. Pero tú imagínate un lugar como Chihuahua, un lugar como Nuevo León, un lugar como Chiapas, estados de la República que tienen una orografía complicada, y que el hecho de poder mantener una junta de trabajo con un medio digital que te permite acortar las distancias, facilitar el desplazarte, ahorrar tiempos, el que no tengas que tomar un avión para ir a un lugar, sino que puedas utilizar estas herramientas. Creo que la pandemia nos ha venido a poner en el centro una serie de soluciones que ya teníamos antes y que simplemente tal vez no habíamos utilizado porque la necesidad no nos había llevado a tener que implementarlas. Entonces yo creo que va a haber, va a continuar nuestro trabajo en muchos sentidos a través del uso de herramientas digitales, por supuesto. En ese sentido creo que es una bondad de la pandemia. Sin embargo, creo que una de las cuestiones más complicadas que nos viene dejando es este tema de la depresión, y la depresión asociada a tener que estar utilizando este tipo de herramientas para relacionarnos socialmente, para poder estar teniendo alguna reunión familiar o para poder platicar con los amigos, dada la situación de que no es aconsejable que lo hagamos presencialmente debido a los contagios que se siguen presentando en esta hora que se está comentando en muchos lugares que viene la tercera ola de contagios. Entonces, no, al contrario, creo que en materia de educación
Por ejemplo, yo te puedo decir que me he dado cuenta, sobre todo en el sureste del país, que se puede llevar educación y herramientas, soluciones digitales a través de Internet que nos permiten llegar a impartir actividades académicas a lugares que antes no se habían pensado. Y en ese aspecto me parece que para muchos lugares de México puede ser una ventaja, al contrario. Pero bueno, pero partimos tú de tu experiencia a nivel universitario, ¿no? Claro. Donde suponemos que ya es una población que económicamente tiene resuelto el día a día y que de alguna u otra forma tiene acceso en estos momentos a Internet. ¿Qué podríamos hacer para el caso, por ejemplo, que es el más problemático, que es lo que veo yo? O sea, preescolares, donde los teóricos de la educación, por ejemplo, marcan que es muy importante que para el desarrollo de cualquier individuo, o en este caso el estudiante, o la persona, como lo quisiéramos denominar, es de demasiada importancia la relación con sus pares coetáneos, puesto que las teorías de educación actualmente dicen que la escuela y el padre no enseñan. O sea, no enseñamos, le damos algunos normamientos normales, normorales nada más, pero quien verdaderamente educa y construye la personalidad del individuo son sus compañeros, amigos, cómplices, y que sin esta relación del día a día que se da en los espacios escolares, pues, ¿cómo se construiría uno? Esa nueva relación, ese yo, y el otro es el resolver el problema económico, puesto que si bien en las universidades yo creo que no deberían de de dejar el uso de las TICs una vez que termine la pandemia, sino que más bien incrementar e incentivar el uso, puesto que es mucho mayor las ventajas que tienen como clase el uso de estas herramientas que la simple clase presencial, pero en los otros sectores, en los otros niveles de educación y sectores económicos, ¿cuál sería la estrategia? Porque si no, vamos a crear una brecha generacional, no nada más en este país, o sea, en el planeta entero, en donde vamos a tener un grupo de la población con muchas capacidades en las TICs y un grueso de la población que técnicamente la estamos destinando a ser analfabetas por la falta de capacidad que tienen por estas TICs. O sea, si se va a hacer más normal esa separación de la población. Eh, me parece que nos vamos a acostumbrar y yo creo que la sociedad va a ir como el cauce del agua, encontrando la forma, vamos, ponte a pensar en una ciudad donde de pronto había un río y se les ocurre pavimentar. Recordarás allá en Aguascalientes, López Mateos, en algunos lugares donde llegan las aguas y vienen las inundaciones, porque no tomamos en cuenta que había un cauce de un río y se nos ocurrió a poner ahí una calle y luego tenemos un problema. Ciertamente en este ejemplo que yo te estoy poniendo, no hay una solución. Estamos haciendo una intervención urgente ante un problema de un panorama mundial para ir saliendo al paso con el trabajo, con la educación, con las relaciones, pero ciertamente yo te comentaba que uno de los graves problemas que yo veo es la depresión generacional, que va a haber grandes sectores de la población que lo van a poder sobrellevar de alguna manera, mientras que hay una generación que está construyendo su futuro. Yo recuerdo una frase de Rilke que decía que la patria es la infancia. Entonces, pues lógicamente tal vez a una persona como tú, que es un doctor en antropología y que ya está formado, no le cueste tanto trabajo el tenerse que replegar en un cierto momento de su historia, de su construcción de vida, para poder sobrellevar una pandemia. Pero ciertamente yo estoy pensando, como bien lo apuntas tú, en niños de primaria, niñas de secundaria, jóvenes de preparatoria, que en este momento están teniendo el impacto de vivir junto con toda su familia en un encierro obligado por las circunstancias sociales y médicas, y que lógicamente está afectando a una relación socioafectiva. En ese sentido,
Creo que hace falta políticas públicas para pensar cómo vamos a atender a todo este grueso de la población y saber en qué momento vamos a salir y cómo vamos a salir. Por ahí, por ejemplo, en Crisol hay varios artículos publicados sobre la pandemia de nuestro colaborador Alfredo Alonso Ruiz Esparza, quien ha venido haciendo una serie de análisis muy interesantes sobre la pandemia y cómo abordarla. Y en ese sentido, probablemente hace falta estos artículos de Alfredo, volverlos a leer, poner sobre la mesa esta problemática de la mano junto con otros colaboradores que han tocado el tema de la depresión y las políticas públicas. ¿A dónde vamos a ir conduciendo el tema económico? Es una cuestión interesante. Volvíamos a pensar, por ejemplo, en el tema de literatura y cine sobre pandemia, ¿no? Ya habíamos comentado ahora la lectura o la relectura obligada de ciertas obras de literatura que nos vienen a recordar que ya la humanidad ha vivido situaciones complicadas y cómo las hemos podido sobrellevar. Bueno, creo que en el terreno de la ciencia ficción pues hay mucho material de este respecto. Como que me estoy acordando también de lecturas de el libro de la peste, del autor ahorita que se me está olvidando, de Montfort. Camus, de Camus. Sí, del mismo de Robinson Crusoe, de cómo, pero lo construye de forma periodística y va tratando de construir el día a día de cómo se va sufriendo la pandemia y cómo la población principalmente se tiene que adaptar y cómo sufre las clases medias, las clases altas técnicamente se van de vacaciones, las clases medias son las que sufren y las que porten muertos pues son las clases bajas, ¿no? Así es, así es. Qué coincidencia con la realidad es puro eso, ¿no? Pura coincidencia, ¿no? Pura semejanza con la realidad es pura coincidencia. Pero ese es el caso de Alfredo Alonso, ¿no? Y luego también Alfredo Alonso lo ve como la parte médica, como ecologista, como biólogo, este problema de pandemia, ¿no? Y algo también que me queda claro con las lecturas de Alfredo es que este fenómeno de epidemias, de pandemias, por la capacidad que tenemos como especie de conectividad, de transporte en el planeta, pues este tipo de virus o bacterias mutantes que puedan atacar y vulnerar la vida humana van a ser más frecuentes. Sí, sí, de acuerdo contigo, pero además de los artículos de Alfredo, por ahí recordarás que hay varios colaboradores que han también comentado algunos textos importantes sobre, por ejemplo, la población. No toda la población tiene una idea de que esto sea un problema científico o de que hay inclusive este pensamiento mágico de que la pandemia se originó en algún laboratorio, de que la pandemia la vinieron a elaborar de alguna forma artificial y de esa manera también hay una serie de creencias y mitos alrededor peligrosos que se han dado, por ejemplo, en el uso de sustancias como el dióxido de cloro y que ha habido un auge que inclusive profesionistas han estado recomendando su ingesta. Yo particularmente pues no estoy a favor de ese tipo de situaciones y algunos colaboradores como Paco Beltrán, que es un ingeniero bioquímico, ha comentado en las páginas de Crisol hoy lo peligroso de que este tipo de soluciones se apliquen por parte de la población. Entonces yo creo que además de tener un espacio cultural en donde abordamos literatura, cine, en donde abordamos una serie de espacios principalmente culturales, también tenemos un contenido de opinión que tiene que ver con temas de actualidad, con el tema de la pandemia, y que probablemente no han sido suficientemente abordados por una mayoría
de nuestro mismo público lector. Tenemos una página por ahí y tenemos varios círculos de diálogos, por ejemplo, en estas plataformas digitales como WhatsApp, donde a veces no se han abordado con mucha profundidad estos textos que han sido reconocidos en algunos lugares. Alfredo acaba de obtener un reconocimiento en el estado de Puebla por los artículos publicados en Crisol, y esto pues lógicamente, además de que es un reconocimiento a su persona, a la revista, por la difusión que se está haciendo, me parece que nos pone sobre la mesa el seguirlos abordando, invitando a nuestro público a que los comente, los analice y que siga profundizando sobre este material, porque todavía estamos en un problema. Tenemos como país, en este momento estamos llegando a los más de 200,000 muertes oficiales. Estamos en el tercer lugar mundial de muertes por la pandemia, y no sé si tú percibes que hay un relajamiento. No sé si es un tema económico, las playas que se empiezan a llenar por Semana Santa, el sector industrial que empieza a abrirse cada vez más. No sé si porque hay también una preocupación económica, o ya nos estamos acostumbrando, Diego, y estamos siendo temerarios como una situación de que hay que vivir con esto, y si nos mata, pues ni modo. No sé qué opines. Hay quienes somos afortunados y nos podemos guardar más por la actividad que hacemos, pero como bien apuntas en la peste, aquellos que tienen que salir al día a día y que tienen que salir a sortearlo, pues creo que son los menos favorecidos, y me parece que también hay un tema de falta de solidaridad de parte de grandes sectores de la sociedad de nuestro país. No sé qué opinas sobre eso. Yo creo que es todo junto. O sea, sí hay una gran desesperación de todos porque estamos en casa y pues nos urge salir y recuperar parte de la movilidad que teníamos, ¿no? La vida sedentaria en la que estamos obligados ahora de vivir en las casas, trabajar en las casas, eh, los que lo han logrado, ¿no? De hacer el home office, los que no, pues bueno, los que tienen que salir al día a día, pues se encuentran centros de esparcimiento cerrados, ¿no? Y entonces, si es una necesidad de todos y todas, el, la recreación, sí, también es un gran problema que tenemos, que es la crisis económica. O sea, ya venía mal el país en los últimos 3 años, veníamos en un crecimiento a la baja, diría el doctor Ernesto Cedillo, con nuestra principal empresa paraestatal, Pemex, convirtiéndose en basura, con proyectos de nación que, bueno, no vamos a cuestionarlos. O sea, ya veníamos mal, ¿no? Y de repente viene este problema y a nivel planetario sacude todas las estructuras económicas y pues 13 millones de pobres más en México, y creo que apenas estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? Porque para recuperar todo este problema económico, pues no se ve mucha solución. Si regresamos al tema de la educación, bueno, se está hablando que incluso en bachilleratos hay una deserción histórica del 35 al 40%. Con este hecho, se está diciendo que estamos llegando a un 60-70% de deserción. Universidades públicas están reportando deserciones del 30 al 40, cuando históricamente reportaban 5 al 10. O sea, ¿qué vamos a hacer con estas generaciones que están siendo desplazadas tanto económicamente, culturalmente, socialmente, eh, y sin vacunas? Y creo que aquí valdría la pena retomar las lecturas del maestro Juan Castells, que tiene ahí desde la Universidad Autónoma Metropolitana una serie de documentos muy interesantes publicados en Crisol hoy, hablando desde el tema económico. Y uno de los textos que por ahí recuerdo yo, donde Juan señala o nos invita a destacar el tema de la solidaridad. Tenemos que replantearnos como sociedad frente al otro. ¿Cuál es por supuesto, quienes tenemos la fortuna de trabajar desde casa, pero tenemos que pensar que no nada más somos la solución frente a nosotros y frente a nuestro círculo más inmediato. El problema es que en este momento por el que atraviesa el país, probablemente hablar de solidaridad y tratar de establecer un plan de acción
que le permita a todo nuestro entorno mexicano poderse incorporar a un mundo económico, un mundo cultural, a retomar aquellos espacios que la misma pandemia nos están relegando, creo que es obligatorio. Y en ese sentido, pues probablemente estamos en este momento, como bien apuntas, empezando en la punta del iceberg. Los verdaderos problemas no van a darse muy pronto y el otro gran problema es el tema de las vacunas. El mito que hay sobre este tema de que va muy lenta la vacunación en algunos lugares. El país, a diferencia de otros sectores donde la economía es más fuerte y que se mueven a millones de personas los que están vacunando, nuestro país va con un número muy bajo. Eso también es una realidad. Bueno, es el caso del Juan Castaing, que también está hablando desde la antropología y de los nuevos temas de la antropología, que estamos hablando de la neurociencia, ¿no? Sí. Cómo la neurociencia está aplicándose a las teorías antropológicas, específicamente Juan Castaing, que es antropología estructuralista y simbólica, combinado con esos discursos de biologicistas, donde pues ahora es ver, como quien dice, el hardware y el software de la especie, ¿no? Cómo nos adaptamos como especie culturalmente, pero también cómo es que nuestro sistema nervioso, en este caso de Juan Castells, nos explica cómo nuestro sistema nervioso funciona y genera esas células de empatía, en este caso, para generar la solidaridad y la resiliencia social, ¿no? O sea, ¿por qué cuando vemos a un niño, un recién nacido, sonríe ese niño, y entonces nosotros lo vemos con empatía y lo vemos con protección, ¿no? O sea, es todo un proceso de selección natural donde a la especie se le ha dotado de esas células espejo y esas células de reconocimiento de sonrisas para reconocer al otro, cuidar, proteger y preservar la especie, ¿no? O sea, todo un proceso de selección que afecta y modifica la conducta cultural. Es el caso de Juan Castañeda a grandes rasgos, ¿no? Y bueno, y pasando a un tema que por ahí también Crisol hoy tiene algunos textos interesantes a últimas fechas. Hay un grupo de jóvenes que están invitando a que entremos a este nuevo mundo, para mí nuevo mundo, porque definitivamente es algo muy nuevo, como el tema de los podcasts. Hay por ahí algunos colaboradores que están inaugurando una sección, La Payola, donde están hablando de temas que tienen que ver con estas nuevas plataformas de cine, estos famosos streaming, Netflix, Amazon, que ahora nos permiten sobrellevar también este encierro de una manera, pues con un poquito de ocio y con la facilidad de tener a la mano programas, películas, sin tener que probablemente o sacrificando lo que la pandemia se ha llevado, ¿no? Que son las salas de cine. Una industria que, por cierto, en muchos lugares ha estado cerrando y quebrando. Y bueno, simplemente, Diego, se ha retrasado el estreno de la película 007 de James Bond, que no es momento para morir. Tiene más de un año porque la pandemia ha retrasado su estreno y sin embargo no han aceptado venderle su cinta a una plataforma de streaming. Y bueno, habría que leer el texto de los jóvenes de La Payola y tal vez empezar a escuchar sus podcasts y empezar a adentrarnos en esta nueva forma que tienen de comunicación las nuevas generaciones. No sé qué opines sobre esto. Prometieron que van a empezar a mandarnos textos sobre cada uno de los programas que están haciendo para que pongamos a consideración del público de Crisol hoy los textos de La Payola y lo que ellos vienen comentando. Yo he escuchado algunos de los podcasts que tienen que ver con varias series como Gambito de Dama, como La Casa de Papel, y me parece que es una apuesta muy, muy inteligente que surge de la pandemia. Es decir, un amigo está, como tú y yo en este momento, tú en Aguascalientes, yo en San Cristóbal de las Casas Chiapas, estamos a miles de kilómetros y sin embargo nos podemos comunicar por una plataforma digital. En este caso de los compañeros de La Payola, uno anda en Los Ángeles, California, otro en Ciudad de México y se ponen a grabar un programa que suben a una plataforma y empiezan a tener esta comunicación y que lo pueden hacer con una computadora e internet, haciendo una edición. Me parece que
esta nueva forma de trabajar a distancia, de mantener la cultura a distancia, de elaborar contenidos culturales a distancia, fue lo que vino para quedarse. Y es algo que probablemente se va a desarrollar también, lamentablemente, derivado de la pandemia. Y es una nueva apuesta con la que tenemos también que sobrellevar la vida. No sé qué opinas de esto. Híjoles, a principios del siglo XXI, o sea, como por ahí del 2001, había leído el libro de Alvin Toffler, El shock del futuro, y en ese entonces mi tío Jaime Casillas, director de cine y guionista mexicano, comenté con él el libro de Alvin Toffler y él me recordó que él lo había leído en los años 70 y que muchos le criticaban de que lo que Alvin Toffler como sociólogo, futurólogo, promovía que pronto ocurriría, pues él empezaba a ver ese futuro empezar, ¿no? En el 2001, mi tío Jaime, como director de cine, me contaba y me decía, pues tú que estás en internet muy metido, no, dice, yo creo que muy pronto las salas de cine van a desaparecer porque internet va a tener la capacidad de distribuir la película y pues cualquier persona desde cualquier parte del mundo va a poder seleccionar ese documento y en ese momento pues le decía a él que pues, bajo un costo muy bajo, ¿no? Y así es lo que está pasando, bajo un costo muy bajo, se está quitando los intermediarios y la verdad es que las casas productoras que están optando por entrar a la distribución vía stream, pues están quitando el peso del distribuidor, porque entonces tú como usuario adquieres la experiencia directamente del cine, ¿no? Bueno, en el 2001, pues lo veíamos algo como muy remoto, muy difícil, cuando pues teníamos modem de 14K, ¿no? No teníamos altas definiciones y pues el YouTube pues apenas empezaba y era bastante malo el servicio porque pues entrabas un video y ahí tenías que dejar descargándolo para ver 2 minutos, tardabas como 15 minutos en descargar, ¿no? Entonces era muy difícil imaginar que fuera tan pronto esa situación, ¿no? Por ese paso, ¿no? O sea, la tecnología, en ese entonces también Alvin Toffler decía que la tecnología no estandariza, sino que diversifica. Entonces, el problema no creo que esta tecnología nos va a estandarizar en un solo uso o habilidad de vida social o de uso de la tecnología. O sea, al mismo tiempo nos va a estar creando diferentes formas, nuevas expresiones, nuevos estilos de cómo relacionarnos, ¿no? Y también Alvin Toffler, desde el Shock del Futuro, hablaba de que cómo esta tecnología nos iba a diversificar, pero también nos iba a unificar, ¿no? Porque iba a permitir que diferentes grupos sociales que supuestamente en su entorno son minorías, al hacer un medio de comunicación masivo, se iba a poder tener la relación con gente pues, de diferentes partes del mundo y que a la hora de sumarlos, pues tu amigo de Hong Kong, tu amigo de California, tu amigo de Aguascalientes, tu amigo de Chiapas, tu amigo de París, tu amigo de Zacatecas, o sea, terminan haciéndose multitudes con gente que tiene el mismo gusto. O sea, imaginemos si habláramos ahorita de un programa que dijéramos, vamos a hablar de los guppies, ¿no? ¿A cuántas personas conocemos en Aguascalientes de que son amantes de los peces y que en específico les gustaban a los guppies, ¿no? Pues no sé, a lo mejor hay unos 4 o 5, ¿no? Claro. Pero y en Chiapas hay otros 4 o 5. Y si lo diversificamos en la red, este documento de los guppies y los amantes de los guppies, pues resulta que en el planeta terminan siendo millones de seguidores que buscan y desean saber más de los guppies. Por cierto, una especie mexicana, ¿no? Ese es el Internet, sí. También recuerdo que Marshall McLuhan, uno de mis favoritos comunicólogos de la galaxia, creador de la aldea global, la idea de la aldea creador de la idea de la aldea global, ahora que estamos en este punto, también ya manejaba esta idea de que los medios masivos de comunicación no eran los que iban a globalizar a la sociedad. O sea, él mismo reconocía que la televisión y la radio solamente estaban informando y que eran medios fríos que no permitían la interacción del usuario entre sí, ¿no? Y que él veía, ya desde los años 50 y 60, la posibilidad de la creación de medios digitales
magnéticos, él los veía como magnéticos y digitales, porque pues es lo que tenía en su momento, ¿no? Que iban a permitir ser medios calientes de tráfico de información hacia todos lados, ¿no? Y es lo que estamos viviendo, o sea, es esta nueva adaptación de medios digitales hacia comunicaciones diversas, con públicos diferentes, en los cuales no tienes que tener la proximidad física para tener Sí, la proximidad intelectual y la identidad cultural. sí. Pues me parece que el tema, por ejemplo, que puede unir a un público tan sui generis como los lectores de Cristoloy, en donde tenemos varias generaciones, aquella generación que llegó con Gustavo hace 30 años, aquella generación que llegó con los de mi época después y aquella generación que llegaron con los más chavos y que se siguen incorporando con las nuevas generaciones. Tenemos ahora compañeros que escriben en Crisol y que andan rondando los 15 años de edad, es decir, la mitad de los años que tiene de creada la revista. Y es un tema muy interesante el punto de vista de alguien de 15, de 20, de 30, ahora que tenga 80 años y que viene publicando un texto y que es leído, analizado por diferentes miradas y que en este momento es además compartido con un gusto como el que hablas de los guppies, de los pescados, en donde nos une probablemente la cultura, el cine, la literatura. Por cierto, además, destacar la página de Cine Forever, que es una página hermana de Crisoloy y que tiene que ver con la recomendación de películas y el hecho de, a mí me gusta sobre todo el tema de Cine Forever cuando viene alguna cinta clásica de las cuales se hacen remakes, porque me parece que mucho de lo del cine actual son remakes de aquellas viejas películas que se vienen nada más actualizando. Yo de pronto me gustan contenidos originales, por ejemplo, de Black Mirror, porque es algo que definitivamente es algo que no tiene un referente igual que se vuelve a hacer un refrito. En ese sentido, me parece que es interesante en este momento de la pandemia esta posibilidad de vivirla encerrados con estas herramientas digitales como plataformas de streaming. No sé si a ti te hacen un poco más llevadera el encierro, a mí la verdad creo que sí. En ese sentido creo que nos lo hacen un poquito más fácil. Bueno, en cuanto a que la capacidad que tienes ahorita de acceder a una importante información de documentales y videos, pues es abismal, ¿no? O sea, tú conoces la colección que nos dejó Don Gus de Ciner, de Western, ¿no? Cerca de 900 ejemplares de DVDs y otros 400 betas y VHS, ¿no? De películas de Western, ¿no? Pero pues es una cantidad ridículamente inferior a lo que podemos acceder en Internet. Así es. O sea, pues casi casi las guardamos todavía porque, pues bueno, hay una cierta relación de cariño y aprecio, ¿no? Hacia ese material, ¿no? Pero se transforma, ¿no? Entonces, el acceso que ahora tenemos es diferente. O sea, aparte del stream, a mí lo que me está ayudando mucho, pues es, para sobrevivir a esta pandemia, la facilidad de obtener libros, ¿no? O sea, yo creo que si hubiera tenido esta tecnología ahorita cuando fui alumno, hombre, todas esas horas que pasé en bibliotecas fotocopiando, sacando libros de la biblioteca para llevar a hacer filas eternas para copiar un capítulo del libro, ¿no? Sí. Y los Eh, costos que eran tan... Me acuerdo que sí. fotocopiar un libro, o sea, un capítulo de un libro que te dejaban en la escuela, terminaba costando unos 40 pesos, cuando el camión en ese entonces costaba 2.50, o sea... Sí. Sí, creo que nos pasa a ti y a mí que somos una generación AC, es decir, no antes de Cristo, sino antes de las computadoras. Y en este sentido lo digo con mucho respeto para las nuevas generaciones porque yo fui de aquellas generaciones de la universidad de ir a la biblioteca
ir a anotar las fichas, ir a sacar los libros, igual que tú, ir a fotocopiar, y ahora esta maravilla que te permite, olvídate ya de los libros, la maravilla que te permite, por ejemplo, buscar una conferencia de algún personaje ilustre de tu carrera o algún personaje ilustre de la cultura y poder escuchar una conferencia, aunque sea un personaje que ya falleció, poder escuchar una conferencia, una plática, la presentación de un libro. Creo que estas herramientas digitales sí vienen a apoyar mucho, siempre y cuando se tenga una sana distancia también, como lo ha impuesto la pandemia, porque me parece que también el tema de las herramientas digitales están provocando otro tipo de problemas sociales, emocionales, ligados a la codependencia de este tipo de tabletas o de este tipo de teléfonos, en donde muchos a veces pasamos muchas horas del día y que a veces también nos están impidiendo socializar con los más cercanos en casa. Y creo que también ahí necesitamos un equilibrio. Diego, yo no sé si te pasa a ti, pero de pronto esta situación de hace 15 años de ir a la oficina y que tenías un horario de trabajo, y ahora esta situación donde el jefe te manda un mensaje urgente a la 1 de la mañana, y cuando ocupas un tema de responsabilidad en una organización, esa urgencia se puede dar todos los días. Entonces, este tema de la situación digital me parece también que merece la pena abordarse, probablemente con algunos de los colaboradores que escriben sobre temas de psicología, para poder entender esta situación a la que nos estamos enfrentando muchos, derivado de que ahora tenemos la oficina dentro de la casa y tenemos literalmente en un teléfono celular en el buró de la recámara, que cualquier persona nos puede llamar, al menos los que tenemos que vivir con el teléfono prendido, que no lo podemos apagar y volver a encender alguna hora. Me parece que estamos también pagando una factura de la inmediatez o de la cercanía, que antes tú te ibas a tu casa y te desconectabas de la oficina, ¿no? Ay, bueno, después de haber tenido experiencias de laborales cuando trabajé con el maestro Jorge Barona, pues no teníamos el trabajo en home office, pero ese señor, o sea, sabías a qué horas entrabas a trabajar, que era a las 8 de la madrugada, ¿no? Y cuando bien nos iba, salíamos de la oficina a las 3 de la mañana y si había necesidad, pues te iban y te sacaban de la cama para seguir trabajando. O Bueno, sea, sí, estoy de acuerdo que hay momentos en la vida en que hemos tenido ese tipo de experiencias laborales, pero en situaciones más o menos normales, las personas llegaban a un horario de trabajo, de un horario de 8 a 4, a veces regresaban un rato en la tarde, pero creo yo que ahora con estas herramientas digitales, en algunos niveles nos estamos convirtiendo en esclavos. No sé en ese sentido si le pasa ya a la gran mayoría, debido a la inmediatez de poder tener todo a la mano en un teléfono. no, creo que es parte también del problema de que lo vieron también la Comunidad Europea y también en México se resolvió, ¿no? Del trabajo en casa, ¿no? Del teletrabajo, que se debe respetar horarios. Desgraciadamente para los puestos de directivos, pues, pues nunca han tenido realmente un horario muy fijo. O sea, cuando estás de trabajo directivo, pues puedes saber a qué horas entras a trabajar, pero no sabes a qué horas terminas de laborar. El caso del trabajador medio que no tiene que tomar las decisiones, pues bueno, eso le puedes dejar un horario de trabajo, ¿no? O sea, en ese sentido creo que los jefes posiblemente, que es lo que obligó a las legislaciones europeas y a la legislación mexicana, pues empezaron a llevar su estrés laboral que iba más allá del horario de trabajo, con la conectividad de los teléfonos y de los medios hacia los demás empleados, ¿no? Pero en este caso creo que la legislación, pues rápido cubrió el parche, ¿no? Incluso estamos hablando de que en países como Alemania, pues están discutiendo que esto del teletrabajo después de la pandemia la van a continuar, porque económicamente les ha salido más rentable y más seguro mantener a un grueso de su población, en específico la burocracia,
que tienen trabajos de oficina, que estén haciendo su chamba desde la casa y se están ahorrando como sociedad pues el equipamiento urbano, el gasto de transportes públicos, disminución de contaminantes, los espacios de oficinas públicas, pues la verdad, se reducen y tienen que usar menos recursos para funcionar, lo que le está llevando ahorros a los gobiernos, ¿no? A lo mejor pues, vemos como en casa habitación de que se nos subió 20, 50 pesos el recibo de la luz, ¿no? Sí. Pues, o sea, sí, pero ¿y cuándo te ahorras el transporte público? Sí, ese tema y otro tema que habría que tal vez dedicarle ahorita a hacer nada más un apunte para probablemente dedicarle un programa completo, es ese tema de los espacios, el apropiarse de los espacios. Me refiero, hay sectores económicos que han estado exigiendo el regreso a las actividades, por ejemplo, los antros, los restaurantes. Sin embargo, ha habido otros sectores de como el hecho de los grandes relegados de esta pandemia, los niños, las niñas, que en ocasiones no tienen la posibilidad de salir a un parque público y sin embargo sí vemos algunos sectores económicos que están pidiendo la apertura de bares, de restaurantes. Habría que analizar, por ejemplo, si podríamos regresar escalonadamente para contener los efectos de la pandemia, de la transmisión del virus del SARS-CoV-2 que produce o provoca la enfermedad del COVID-19, ¿cómo podríamos como sociedad establecer una serie de mecanismos para que alternadamente algunos pudieran disfrutar de los espacios públicos, de parques, de jardines, sin tener aglomeraciones que vayan a ser perjudiciales a la salud? ¿A dónde vamos a llegar a podremos algún día establecer estos espacios? Por ejemplo, yo veo en otros lugares en donde han regresado, recordarás, el fútbol americano en Estados Unidos, en donde iban a los estadios con un lugar sí, tres no, y con esos estadios que se vean como lunares, pero que permitían que cierto aforo llegara a ver los espectáculos también para que tuviera esa importancia de que se mueva la economía, de que no pueden parar todo. Entonces, sobre esta situación no tendremos que pensar en una regulación de futuro, ya que el tema de la pandemia no se va a ir muy pronto. No sé qué opines sobre eso. Y tiene que ver con un tema pues, sociológico del comportamiento de la sociedad. Bueno, regresando a los hechos de Alfredo Alonso, pues lamentablemente, eh, por la capacidad económica y la comunicación que tenemos de transportar objetos, mercancías, personas de un lado del planeta al otro en menos de 12 horas, pues es la misma velocidad con la que podemos distribuir cualquier virus que aparezca en cualquier momento, ¿no? O sea, lamentablemente, esto de las pandemias, tenemos que empezar a acostumbrarnos de que van a ser más seguido, con mayor frecuencia, y sí es necesario conservar en la memoria social y colectiva estos problemas y cómo resolverlos, ¿no? Indudablemente los espacios públicos tienen que buscar una nueva alternativa de cómo vamos a apropiarnos de ellos, ¿no? O sea, legislaciones que podrían ser como en el antaño cuando eran los ríos, ¿no? Y que cuando se bañaban en el pueblo, ¿no? Que los lunes y martes les tocan a las mujeres de tales a tales horas, pero el jueves le toca a las mujeres de mayor edad y los niños es el sábado, ¿no? Adultos el domingo. O sea, en ese caso de los ríos, ya tenemos ese ejemplo, ¿no? De cómo se podía ver, cómo se usaban, ¿no? Como espacios públicos. Pero también como espacios públicos me parece muy curioso y un nuevo desfase del discurso social y colectivo. O sea, vemos todos los días que los grupos de los Coparmex, de los grupos de empresarios, los bares quieren abrir, exigen abrir, restauranteros y que están con sus problemas, ¿no? Pero en toda la pandemia, ¿has visto notas de los grupos religiosos porque quieran regresar? Pues no, yo no he notado, bueno, probablemente sí, he notado o he leído en periódicos o he leído algunos textos en la red de que los que quieren abrir los templos son los administradores de los templos. No sé si en algunas ciudades
las personas quieran regresar, porque, pero sí he leído que quienes administran sí quieren volver a que se llenen esos espacios. Pero como que tus feligreses no están muy de acuerdo, ¿no? En O sea, algunos sectores que no son tan conservadores, sí, en otros que son muy conservadores, sí ha habido esta petición de regresar, porque también son espacios, sobre todo para personas mayores, que les brindan un consuelo, ¿no? Yo quiero... ay, pero ahí tienes el punto. O sea, vamos a una cultura cívica, Uh-huh. que también está el estudio del INEGI sobre culturas cívicas, ¿no? Quienes Sí. están impulsando también como parte de que se abran los antros, pues también es el grupo de jóvenes entre los 18 a los 30 años acostumbrados al antro, ¿no? Uh-huh. Y al espacio recreativo del punchis punchis y el bar, ¿no? Sí, de acuerdo. Todos están llenando los antros, ¿no? Porque de repente pasas aquí en Aguascalientes a las calles donde están las zonas de antros y se encuentran llenos, ¿no? Y dices tú, pues, ¿cuál pandemia, no? Y sin embargo, los templos, como bien apuntas, los administradores, en los grupos de sacerdotes, punan porque el pronto regreso y ojalá ahora sí tengamos una peregrinación. Y el grupo al que normalmente están más cercanos ellos, pues suelen ser los grupos de mayor edad, ¿no? Que en este caso, bajo la pandemia, es de los grupos más vulnerables y que como gobierno tampoco han respondido con el proceso de vacunación, ¿no? Pero bueno, ese es otro problema que tendría que resolverse, ¿no? O sea, en el caso de los grupos religiosos, su principal grupo duro o nulo de votos, como quien dice, sus seguidores fieles o voto duro, Uh-huh. pues también son los más asustados y son los que también, de una u otra forma, pues están aportando mayor cantidad de muertos ante esta pandemia, el grupo de vulnerable de mayor edad, que es el que iría a misa, ¿no? O sea, Sí. hay un traslado completo de las prioridades sociales del discurso. O sea, está perdiendo cada vez más fuerza pierde cada vez más la fuerza el discurso religioso y el discurso económico del entretenimiento es más poderoso. Sin embargo, ¿a qué se debe, Diego, que en este momento, en el momento de la humanidad, pensando en los dos primeros libros de Yuval Noah Harari, en donde, digo, pensando no en de animales a dioses, sino en Homo, en Sapiens, probablemente en este momento es la etapa de la humanidad en que más posibilidades de conocimiento tenemos. Es decir, en un teléfono tenemos la capacidad de tener la información que tenía, vamos, tú comentabas en alguna ocasión este ejemplo de un hombre de 1940 que lo que tenía, la información que tenía en un periódico, no es equiparable a la información que puede tener un niño de 12 años con un teléfono celular en este momento de la humanidad. Y sin embargo, con toda esa posibilidad de allegarnos de información, hay un grueso o un sector muy importante de la población que no atiende los comunicados científicos sobre el tema del desarrollo de la pandemia y la importancia de tomar una serie de acciones para, como el hecho de quedarte en casa y de empezar a tomar una serie de acciones de precaución y de prevención. Hay un tema que a mí me tiene preocupado, por ejemplo, entiendo el sector económico que tiene que moverse, pero estas playas llenas con aforos de 50, 60, 70% que viene Semana Santa, pues definitivamente nos van a traer una serie de problemas. Si de por sí estamos en el tercer lugar mundial de fallecimientos por COVID, pues esta situación no pinta bien. Y esto también va a tener otro impacto fuerte en la economía. ¿Cómo es posible que, teniendo la posibilidad de contar con información de primera mano, sigamos actuando de esta manera? Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Bueno, aquí hay que poner
también unos paréntesis, ¿no? No es un problema que esté pasando en México. No, de acuerdo. O sea, la semana pasada también estuvimos comentando periódicos como el Le Monde y los periódicos británicos, que los mismos europeos estaban diciendo que ante este proceso que íbamos a vivir de vacaciones por Semana Santa, de los occidentales, pues esperaba un rebrote en todo el hemisferio occidental por la costumbre de vacacionar, ¿no? Y los mismos europeos estaban reportando que sus playas del Mediterráneo, pues ya estaban teniendo los hoteles reservas al 100%. Entonces, sí es una preocupación incluso hasta para los europeos que qué va a pasar con esta pandemia, si estamos en tiempos de pandemia y la gente, perdón, no es el caso de los mexicanos, es el caso de la humanidad. No están atendiendo al proceso, o sea, sí ya estamos hartos de estar en casa. Ya se nos ha normalizado y que nos han caído con la mano del muerto y que nos va a caer el COVID. Y llegas a un punto en el que le pierdes el miedo y le pierdes el respeto, ¿no? Y lo estamos viendo desde México hasta los europeos, ¿no? O sea, hay un hartazgo, sí queremos salir. Y aparte la presión económica de que también, pues necesitamos que se reactiven otra vez las cadenas económicas porque, pues cuando trabajas en la burocracia o tienes un ingreso fijo, Claro. pues está muy tranquilo, ¿no? Pero hablemos de los comerciantes que se ponen afuera de la oficina de gobierno, que espera que el burócrata llegue para venderle su jugo, o se la están viendo de la cachetada esas personas, ¿no? De la señora que vendía gorditas afuera de la universidad y estaba esperando a los alumnos para sobrevivir, pues ya no hay alumnos. Sí. Entonces, ¿cuántas cadenas económicas no hemos perdido, no? Y hablamos de esas personas en micro, pero al final de cuentas ellos le terminaban comprando en algún punto en la cadena a un distribuidor gigante como un Walmart, que también perdió esas cadenas, ¿no? ¿A quién está vendiendo todo eso? Entonces, se aumenta y se va escalonando la crisis y entonces obliga a los gobiernos a que acepten que se relajen también las reglas del confinamiento, pues porque se viene difícil, o sea, esta crisis en el caso de México, pues solamente ya produjo 13 millones de nuevos pobres. Y esto no solamente, Diego, los 13 millones de nuevos pobres, este impacto en la seguridad, el crimen, porque el tema es que esto va a provocar una serie de efectos colaterales sociales que no podemos desconocer. Y el otro gran tema que yo te comentaba al inicio de la plática, el tema de la depresión, y los medios digitales, porque ahora tenemos a una nueva generación que vive literalmente en la pantalla y que está consumiendo los contenidos de la pantalla y que viven para publicar y que se mueren por un like y que pueden en el momento en que no tengan ese like entrar en una fase de depresión muy fuerte. Tal vez habría que analizarlo esto en un programa completo, invitando a algún especialista en temas de psicología, temas emocionales, porque esta nueva situación de que se tiene que comentar todo en redes sociales y este tipo de cosas que me gustaría comentar en otro programa, por ejemplo, el tema de la libertad de expresión y luego esas faltas de respeto que se dan en algunos espacios. Tú y yo hemos comentado en algunos otros oportunidades, por ejemplo, esas situaciones que se vienen dando donde se da una opinión en las redes sociales y, por ejemplo, a raíz de la marcha del 8M, del 8 de marzo, con las mujeres, donde algunos profesores de algunas universidades salen a hacer comentarios y en algunos lugares fueron rescindidos sus contratos por esos comentarios, por esa situación de libertad de expresión. Entonces, es muy interesante el hecho de comentar o de poder analizar esta forma de vivir en la red y para la red, donde ya muchas personas tienen esta compulsión de estar tomándole foto a su comida y subiéndola a las redes, comentando su vida en las redes, haciendo de las redes su vida. Esto es también algún tema que probablemente la pandemia ha disparado, porque estamos encerrados también además. Entonces, por ahí sería un tema que valdría la pena explorar. Bueno, uno de los últimos discursos de Humberto Eco,
habla precisamente sobre este fenómeno social mucho antes de la pandemia, de estas generaciones idiotizadas en los medios de comunicación digital, generaciones que pues ni por error han abierto un libro, ¿no? Ujú. Que desde los 8 años juegan vía digital por videojuegos electrónicos, nunca han conocido una pelota, pero tienen todos los discos de FIFA, ¿no? Sí. O sea, son buenos y másters y campeones mundiales hasta con cualquier equipo que vienen en el juego, pero nunca han pateado una pelota, nunca han pateado un balón, ¿no? Nunca han pisado un pasto, pero tenemos legiones de jugadores de fútbol de Nintendo, ¿no? No es box. Y luego el Sí. otro fenómeno del opinador de masas, ¿no? De los profetas de la red, de, como dice Humberto Eco, esos borrachitos de, de la cantina o de la cafetería que opinaban por opinar y decían cualquier cantidad de sandeces, pues no trascendían de ahí. O sea, decían sus comentarios, podían decir sandeces y pues, el público de la cafetería o del bar decía, pues ya sabes cómo es, ¿no? Pero ahora estos mismos personajes transformados en el canal de comunicación de Internet siguen haciendo sus mismos comentarios y la verdad es que hay un linchamiento público hacia ellos que también deberíamos de guardar proporción, porque como dice Humberto Eco, las legiones de estúpidos, ¿no? O sea, estaban en el bar y no le afectaban a nadie. Y están en Internet y hay sectores de la población que se desviven y se mueren por lincharlos. O sea, ¿realmente tenemos que linchar a estas legiones de estúpidos? Siguiendo el lenguaje de Humberto Eco. ¿O podemos vivir tranquilamente con que, pues sí, expresen sus comentarios y pues sigues adelante, ¿no? Pero y esta Sí tenemos. compulsión, y esta compulsión hacia lo políticamente correcto, me refiero, hay situaciones de discursos de odio que vamos, en el aspecto de la libertad de expresión, no hay censura previa. Vamos, en México ni en el continente americano no hay una censura previa. Existió probablemente el último país que tuvo una censura previa en contenidos fue Chile, y hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Bustos Olmedo o de la Última Tentación de Cristo, y que trata exactamente de esto. Scorsese grabó una película sobre la Última Tentación de Cristo, una versión muy libre, y entonces un día la quisieron transmitir en cines de Chile y se opusieron a esta transmisión alegando que iba a afectar o iba a dañar a la moral, las buenas conciencias, o iba a caerle muy gorda a un grupo de la población conservadora. Por lo tanto, Chile tenía su normatividad que ellos podían decir, este contenido en este momento no lo vamos a transmitir porque nosotros consideramos que pues afecta al público. Sin embargo, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos desenmendó la plana con una sentencia y donde dijeron está prohibida la censura previa. Si no hay censura previa, ¿qué sí existe? Existe responsabilidad por los contenidos que uno haga. Y esta responsabilidad se refiere básicamente que establezco el hecho de decir, si tú haces un comentario que ofende a una tercera persona, esa tercera persona podría demandarte por ese daño que tú le haces a su reputación. En ese sentido sería la línea legal. Pero me quedo pensando, Diego, en esto. ¿Cuál sería la necesidad de ciertos sectores de la población para dejar constancia de un discurso grosero, vulgar o chocante? Es decir, yo puedo estar de acuerdo o no con ciertas formas de pensar, pero debo de entender que debo de ser respetuoso al expresar mi punto de vista. Y creo que no hay derechos absolutos. Es decir, que la libertad de expresión que yo tengo llega hasta el momento en que yo vaya a afectar a un tercero y que tengo que expresar mis puntos de vista pensando en no afectar a ningún tercero. Pero en este momento, cuando hay un sector de la población que quiere dejar constancia de su discurso vulgar, chocante o grosero, primero no lo entiendo. Segundo,
¿por qué el tratar de reaccionar de alguna manera, por ejemplo, castigando, cortando la cabeza? ¿No de alguna manera nos estamos convirtiendo en la reina de Alicia en el País de las Maravillas, que ordenaba que le corten la cabeza al que se portaba fuera de lo políticamente correcto? ¿No me parece que también ahí hay un tema de una sociedad que está reaccionando de manera inmediata y sin proporción? No sé qué opinas de esto. Pues yo creo que es parte del problema que estábamos hablando de estas legiones, como dice Humberto Eco, de estas legiones de idiotas, ¿no? O sea, cuando estaban en el bar o en el café, pues no trascendía sus comentarios. Sin embargo, en Internet, pues despiertan legiones de detractores que piden linchamientos públicos, ¿no? O sea, yo creo que sí, como sociedad, sí tiene que tener un límite la libertad de expresión, ¿no? No nos queda muy claro cuál va a ser, ¿no? O sea, estamos construyéndolo. Por ahí, Porque también, ahí Karl Popper mencionó sobre el límite, sobre alguna manera se aventuró en algún momento, en alguna obra, a hablar de ese límite a la libertad de expresión. Ahí hay una regla sobre la cual podríamos hablar en otro momento, pero me queda claro que probablemente en este momento, con las herramientas digitales que tenemos la capacidad de que muchos se expresen, pero el gran problema que yo encuentro es que no está la capacidad de escuchar al otro, de leer al otro y de analizar que probablemente no tenemos la razón, probablemente hay otros que tienen una forma distinta de pensar y que vale la pena escuchar, y que su pensamiento nos puede además cambiar nuestra percepción, que creo que eso es lo que más hace falta en este momento con las herramientas digitales. Pero eso es una opinión muy personal, que por supuesto puedo estar equivocado, pero sobre la cual yo invito sobre todo a las nuevas generaciones a que se permitan escuchar al otro y leer mucho a los otros para poder el día de mañana expresar un punto de vista. En ese sentido, creo que por ahí invitaría yo a la audiencia a leer los contenidos de Crisol. Creo que una de las situaciones que nos deja pendiente esta pandemia a nosotros como parte del consejo editorial es ver cómo podríamos estar estableciendo un catálogo de viejos textos que son actuales, aquellos textos de pintura, de literatura, aquellos textos de música. Estoy recordando, leía en un periódico hace poco un texto de Morricone y recordaba un texto que Sergio Rodríguez Prieto publicó en Crisol hoy sobre Morricone y su música y el cine. Y creo que tenemos ahí en esta época de pandemia textos maravillosos que deberíamos de recobrar y de ver un catálogo para volver a recomendar a cierto público, que tal vez el tema de nuestra plataforma es que como están circulando constantemente en la red, probablemente hay algunos textos maravillosos que se pierden y que no llegan a recomendaciones de terceros, que valdría la pena que los buscáramos, que los rescatáramos y que los volviéramos a recomendar, porque no pierden vigencia, que eso es lo maravilloso. bueno, estás hablando de mucho de la producción que hay de cultura, ¿no? De la recomendación de libros y de recomendación de pinturas, arquitectura, toda la parte de cultura, principalmente creo que del portal de Crisol, es de las que no tienen época, ¿no? No son atemporales, ¿no? Y que se podrían estar recordando. Ahí, pues ahí hay que invitar más bien al auditorio que nos está escuchando o viendo a que pues, nos acompañe a crisoloy.com y que se dé una vuelta por ahí, ¿no? Enrique, ¿qué te parece si por el día de hoy dejamos esta inclusión que ha tenido bien Aníbal Salazar invitarnos a participar en su canal de YouTube de A Opinión como grupo editorial de Crisol, y que en esta ocasión pues presentamos algunos contenidos que se han publicado en nuestra plataforma, ¿no? Pues agradecerle a Aníbal la oportunidad de poder intercambiar este espacio editorial con el proyecto que él desarrolla, y que lo desarrolla muy bien, y que lógicamente el hecho creo que mantenemos viva la tradición de Crisol hoy, porque es un homenaje diario que le hacemos a don Gustavo Arturo de Alba Mora, para mantener viva una idea y un proyecto cultural
que probablemente, como comentó el director de la Jornada Aguascalientes en un texto que publicó hace algunos meses, probablemente es el contenido editorial publicado por Crisol hoy, así como el contenido digital que tenemos, es un referente en la vida cultural de Aguascalientes y en el centro de la República Mexicana, y que lógicamente en ese sentido invitamos al público a que se acerquen al contenido, a que lo revise, a que nos den sus comentarios, sus opiniones, y agradecerle a Aníbal esta oportunidad que probablemente de manera muy abigarrada, porque tratamos de hablar del proyecto que estamos haciendo, de lo que tenemos publicado, y le prometemos que vamos a hacer una escaleta con un poco más de orden para las próximas ocasiones en que nos invite a mantener un diálogo con opinión. Muchas gracias. Bueno, sin más, por este momento creo que damos por terminada esta sesión y esperemos la próxima semana poder contar con su presencia también al auditorio, ¿no? Damos las gracias por su humilde, por su gran paciencia a estos servidores de la información y sin además, antes recordarles, vale la pena decirlo que nosotros estamos acostumbrados más a escribir, a redactar, a corregir, que a tener un programa de streaming o un programa de radio, un programa que se grabe. Nosotros no, por lo general no lo hacemos, entonces nos estamos también estrenando en esta plataforma y agradecer mucho. Gracias. Ahí sí tienes razón. Como diría Marshall McLuhan, cada medio tiene su forma de lenguaje y este nuevo lenguaje como nuevo instrumento de comunicación, pues va a tener que desarrollar su propia forma de expresión, la cual tenemos que aprender. Bueno, lo estamos viendo la próxima semana, ¿no? Muchas gracias. Gracias, buen día.